Damos la bienvenida a todos en esta tarde a nuestro culto, la casa del Señor, y lo hacemos con el gozo de saber que Él está siempre en medio de su pueblo. Lo está cuando estamos en nuestras casas, en el trabajo, pero de manera especial. Él se goza en su pueblo cuando se reúne en su casa, con el propósito central de darle culto, de reconocer que Él es el Señor de nuestras vidas y por encima también de todo eso, demostrar que somos comunidad. Ese es el testimonio que también damos. Hay gente que pasa por la puerta, ¿verdad? Y mira, ¿quiénes son estos? Pues somos el pueblo de Dios, que nos reunimos hoy domingo en su día para adorarle, para alabarle, para bendecirle. Y tiene que ser un tiempo de disfrutar, un tiempo de traer al Señor, por un lado, nuestras cargas, ¿verdad? Porque venimos a Él con lo que somos, con lo que tenemos, pero también venimos con acción de gracias, porque estoy seguro que todos tenemos razones durante la semana para decir, bueno ha sido el Señor con nosotros, su gracia no nos ha faltado y eso también lo expresamos en nuestro culto. Así que damos gracias al Señor por este tiempo de adoración, este tiempo de dones, ¿habéis visto? Ya tenemos una nueva participante en nuestro culto con sus dones y que nos alegramos, ¿verdad?, de que nuestros jóvenes también se sumen a la adoración. En definitiva, es un tiempo de familia, es un tiempo de comunidad, es un tiempo de adoración. Disfrutémoslo y démosle al Señor la gloria y la honra. Al Señor. Señor, nos sentimos privilegiados al poder cantar y decir que tú habitas en la alabanza de tu pueblo. Señor, tú siendo el Dios eterno, el Dios inmenso, el Dios que no cabe, Señor, en nada que nosotros podamos imaginar, te has acercado a nuestras vidas, te has acercado a nuestra iglesia, a nuestro tiempo de adoración, Señor, y sabemos que tu presencia está aquí en medio de nosotros. Y por eso te alabamos y por eso te bendecimos. Y por eso queremos, Señor, honrarte. Tú sabes, Señor, nuestras faltas, tú sabes nuestros defectos y con corazón arrepentido, Señor, nos postramos ante ti pidiendo perdón por todo aquello que hacemos, que pensamos, que decimos que no te agrada. Porque el anhelo sincero de nuestro corazón es honrarte, es vivir conforme a tu propósito. Por eso estamos aquí en esta tarde. Te damos las gracias, Señor, por la comunión que tenemos los unos con los otros. Estamos agradecidos, Señor, por cada hermana y por cada hermano que tú nos has regalado, esa familia hermosa que por Jesucristo tenemos. Y en esta tarde, Señor, queremos levantar nuestras voces en las oraciones, en los cánticos, en la lectura de tu palabra. Queremos oír tu voz por medio también de la predicación, Padre Santo, que no sea la voz torpe del predicador, Señor, sino que sea tu voz la que hable a nuestra mente, a nuestro corazón, a nuestra voluntad, de manera poderosa, Señor, para que tú sigas cumpliendo tu propósito, tu voluntad perfecta en nosotros. Señor, seguimos viendo en estos días la crudeza, Señor, y la crueldad del coronavirus, Padre Santo, cómo sigue afectando la vida de personas, Señor, cómo incluso sigue llevándose la vida de muchos, Señor, menos quizás en nuestro país, pero en muchos otros lugares, Señor, sigue siendo muy fuerte. Y aún en nuestro país, Señor, hay personas afectadas, otras insensatas, Señor, que no se lo toman en serio. Señor, pedimos que tu mano poderosa se ponga sobre todos nosotros en este tiempo y que tú traigas sanidad, Padre Santo, que tú traigas salud a tu creación, salud física, pero también salud espiritual, Padre Santo. Que tu Hijo Jesucristo llene la vida de todos. Que tu Hijo Jesucristo, Señor, traiga paz, traiga contento, traiga gozo, traiga prosperidad, traiga sentido, Padre Santo, porque eso es lo que tú haces en nosotros y es lo que pedimos para toda tu creación. Elevamos una oración también, Señor, cercana a aquellos hermanos y hermanas nuestras que por diferentes razones no están con nosotros en esta tarde. Te pedimos que tú los bendigas, que tú los guardes. Nuestros niños, Señor, los echamos de menos, pero sabemos que es todavía tiempo de prudencia, de que tienen que estar en casa. Pero, Señor, pedimos que tú los guardes y que pronto todos a una en tu iglesia podamos estar alabando tu nombre, Señor, y gozándonos en que tú estás presente en la alabanza de tu pueblo. Bendito sea tu nombre, Padre Santo, y todo esto lo oramos en el nombre de tu Hijo Jesucristo y en el poder de tu Santo Espíritu. Amén. Podéis tomar asiento, por favor. Buenos días, hermanos, que el Señor les bendiga. La lectura de hoy la tendremos en Isaías 55, del versículo 6 al versículo 13. Dice así: Buscad a Jehová mientras pueda ser hallado,
llamadle en tanto que esté cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Porque cuando desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra, y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come. Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mi boca vacía, sino que hará lo que yo quiero, y será prosperada en aquello para que la envié. Porque con alegría saldréis y con paz seréis vueltos. Los montes y los collados levantarán canción delante de vosotros, y todos los árboles del campo darán palmadas de aplauso. En lugar de la zarza crecerá ciprés, y en lugar de ortiga crecerá arrayán. Y será Jehová por nombre, por señal eterna, que nunca será raída. Amén. Quiero invitaros a abrir la palabra del Señor por el segundo libro de Reyes, capítulo 22, versículos 18 al 20. Segundo libro de Reyes, capítulo 22, versículos 18 al 20. Y dice la palabra del Señor: Mas al rey de Judá, que os ha enviado para que preguntaseis al Señor, diréis así: Así ha dicho Yahvé, el Dios de Israel. Por cuanto oíste las palabras del libro, y tu corazón se enterneció, y te humillaste delante del Señor, cuando oíste lo que yo he pronunciado contra este lugar y contra sus moradores, que vendrán a ser asolados y malditos, y rasgaste tus vestidos, y lloraste en presencia, también yo te he oído, dice el Señor. Por tanto, he aquí, yo te recogeré con tus padres, y serás llevado a tu sepulcro en paz, y no verán tus ojos todo el mal que yo traigo sobre este lugar. Y ellos dieron al rey la respuesta. Esta es Malala Yousafzai. Creo que todos recordamos a esta joven. Era en su momento, cuando saltó a la fama, una adolescente pakistaní que vivía en un territorio controlado por los talibanes. Solamente con estos dos detalles, la pregunta que podríamos pensar es: ¿qué es lo que estaba determinado para la vida de Malala? Era mujer, en un entorno musulmán radical, en un contexto de guerra, de violencia. Creo que todos podíamos imaginar cuál sería su destino. Sin embargo, con solo 12 años, ella escribía un blog bajo seudónimo en el que contaba su situación. Defendía el derecho a la educación también para las niñas, con 12 años. Con 15 años, y cuando ya el control talibán se había reducido en el territorio en el que ella vivía, parecía que las cosas podían mejorar, pero ella, cuando iba en el autobús al colegio, sufrió un atentado. Y un hombre que se subió en el autobús preguntó por ella llamándola por nombre.
y luego le apuntó con una pistola y le disparó 3 veces. En los días posteriores al ataque, Malala permaneció en estado crítico y a punto de morir. Pero Malala se recuperó, superó esta crisis y con 17 años recibió el Premio Nobel de la Paz. La persona más joven jamás en recibir no el Premio Nobel de la Paz, sino cualquier premio Nobel en cualquier categoría. A día de hoy, Malala estudia filosofía, política y economía en la Universidad de Oxford. Esta otra persona es Nick Vujicic. Él es australiano y nació en el año 82 y debido a una enfermedad vino al mundo sin extremidades, sin brazos, sin piernas. Otra vez la pregunta, ¿qué es lo que estaba determinado para él? ¿Podéis imaginar? Vivir siempre dependiente, vivir siempre atendido, vivir siempre cuidado por terceros. Sin embargo, a pesar de las limitaciones que vemos en él, Nick ha conseguido hacer paracaidismo, ha protagonizado un cortometraje, ha escrito un libro, juega al fútbol, juega al golf e incluso se ha casado y tiene 4 hijos. Es un orador famoso y su vida no está determinada por las limitaciones que podríamos pensar que condicionaban y condicionarían su vida. Por cierto, aprovecho para hacer el anuncio de que probablemente la primavera del año que viene esté en España para dirigirse en un congreso pues, al pueblo evangélico, así que seguro que será interesante escucharle. Pero mirando la realidad de la joven Malala, mirando la realidad de Nick, nosotros a veces tenemos que preguntar y pensar acerca de lo que determina nuestras vidas. Y cuando hablamos del concepto, del término determinar, determinación, es un grupo semántico que tiene matices muy diferentes y que nosotros podemos aplicarnos a nuestra vida de manera muy diferente. Cuando hablamos de determinar, a veces podemos hablar de algo que se fija, que se establece, algo que no tiene otra solución, ¿verdad? Como en ese camino montañoso, ese es el único camino, ese puente está determinado como la vía por la cual podemos ir de un punto a otro. Eso es algo establecido, determinado, fijado. Pero es cierto que la vida no solamente se tiene que ver, como hemos visto en los ejemplos anteriores, condicionada por esos caminos que parece que solo tienen una dirección, esos caminos que parecen que no tienen alternativas, esos caminos que parecen que, bueno, mi vida es así y siempre va a tener que ser así porque estas son mis condiciones, estas son mis limitaciones. La realidad es que la vida puede estar determinada, pero también la vida se puede afrontar con determinación. Está también a nuestra mano rebelarnos contra ese determinismo que a veces parece que no nos permite ir a izquierda o a derecha. Esa forma de ver la vida en el que quizás nos hacemos víctimas de nosotros mismos y pensamos que no hay escape, que no hay alternativa, que las situaciones, las condiciones en las que vivimos nos hacen solamente poder surcar en una dirección, pero está claro que cuando en nosotros hay determinación, cuando en nosotros hay decisión, cuando en nosotros hay la voluntad de hacer algo, nuestros caminos no están necesariamente condicionados, no estamos obligados únicamente a viajar en una dirección. En el texto que hemos leído, en la palabra del Señor, se nos habla acerca del rey Josías. Josías también se enfrentó a una situación como la que estamos mencionando en este momento. Él podía pensar que su vida estaba determinada por los acontecimientos que ahora vamos a mencionar, o él podía tomar la decisión en sus manos
y conducir su vida de manera diferente. En el texto bíblico, cuando se nos presenta al comienzo del capítulo 22 la historia de Josías, se nos dice que hizo lo recto ante los ojos de Dios, que hizo lo correcto delante de Dios. Y esto no era una frase sencilla y simple, porque la indicación, la expresión de hacer lo correcto delante de Dios era también un símbolo de que el pueblo hacía lo correcto delante de Dios. El rey tenía esa influencia, esa capacidad de movilizar en una dirección u otra no solo su vida, sino la del pueblo. Y Josías había tomado esa decisión, esa fue su determinación. Él podría haber dicho que su vida estaba determinada. ¿Por qué? Porque si miramos, su padre, Amón, nos dice el capítulo 21 del mismo libro de Reyes que su padre no había hecho lo recto ante los ojos de Dios. Y no solo su padre, también su abuelo, Manasés, tampoco había hecho lo recto ante los ojos de Dios. El texto bíblico dice, hicieron lo malo ante los ojos de Dios, tanto el padre como el abuelo de Josías. Él podía haber dicho, bueno, ¿qué puedo hacer yo? Ya está todo encarrilado, ya está todo conducido, ya está todo el contexto marcado para seguir en una dirección. ¿Cómo puedo escapar yo a lo que han hecho mi padre, a lo que han hecho mi abuelo? Esta es ya la vida que me toca vivir. Sin embargo, Josías se rebeló contra esto y tomó una determinación, tomó una dirección diferente. Permitidme brevemente que pongamos el relato que hemos leído en contexto. El capítulo 22 de Segundo de Reyes que hemos leído es el capítulo que nos cuenta acerca del ascenso al trono de Josías. Él había heredado el trono de su padre Amón y era interesante que en el periodo de su reinado quieren poner en orden el templo. Tocaba tiempo de zafarrancho, de limpiar, de ordenar, de poner en orden todos los lugares sagrados, el templo del pueblo de Dios. Pero qué curioso, esa preocupación por el templo no era necesariamente porque el pueblo hasta ese momento había sido un pueblo dedicado a Dios, un pueblo obediente a Dios. De hecho, lo que encontramos es que se había creado en el pueblo una ruptura. Estaba la ley de Dios, estaba Dios que le daba nombre, decía, nosotros somos pueblo de Dios. Pero lo real es que el pueblo de Dios, aquellos que cuidaban del templo, se habían olvidado de Dios y se habían olvidado de su ley. Cuando están limpiando el templo, uno de los que estaba a cargo de esa tarea, viene al rey y le dice, Majestad, Josías, hemos encontrado este libro. El libro de la ley de Dios. ¿No os hace eso a vosotros pensar? Lo encuentran como algo sorprendente. Y uno se pregunta, bueno, ¿y ese templo a qué se dedicaba? ¿Y ese pueblo de Dios qué ley obedecía? ¿Y esa comunidad, esos sacerdotes, a qué Dios adoraban? Habían hecho una discriminación, una disección en sus vidas en las cuales podían adorar, podían llamarse a sí mismos pueblo de Dios y aún así no conocer su voluntad y aún así no estar en comunión con Dios. La situación era totalmente, para nosotros puede parecernos caótica, ¿verdad? ¿Cómo puede ser que el pueblo de Dios no conociera su palabra y dijera adorarle? Bueno, la realidad es que al final adoraban a los dioses de las tierras en las que ellos habían conquistado. Al final adoraban lo que a ellos les parecía. Mantenían el nombre de pueblo de Dios, pero en verdad estaban lejos de Él. Y aunque ese no es el tema directamente para nosotros en esta tarde, creo que es importante también hacer la reflexión para nuestras vidas. Hermanos, hermanas, cuidado. Que no llevemos el nombre de cristianos y no nos parezcamos a Cristo, como hablábamos la semana pasada en la predicación de la palabra del Señor. Que no se dé en nosotros la misma tragedia que le pasó al pueblo hebreo en aquel tiempo.
que se decían pueblo de Dios y estaban lejos de Dios. El Señor Dios se lo tuvo que decir en alguna ocasión. Este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Qué pena, qué triste sería que eso también se pudiera decir de nosotros como iglesia, que llevamos el nombre de Cristo, pero no vivimos a Cristo. Que nos decimos pueblo de Dios, pero Dios no es el que marca nuestras vidas. Que nos decimos evangélicos y el evangelio no es el que marca nuestra forma de ser, nuestra forma de pensar, nuestros valores. No seamos religiosos sin Dios. No seamos cristianos sin Cristo, porque eso es algo trágico. Josías, volviendo al texto de la palabra del Señor que estamos meditando, cuando escucha el libro del texto, cae en la cuenta de que estaban viviendo y usando el nombre de Dios sin que eso tuviera ninguna repercusión en sus vidas. Que el Dios que ellos pronunciaban con su boca era un Dios para ellos desconocido. No sabían su palabra, no conocían su voluntad, no sabían qué esperaba de cada uno de ellos. Y Josías se encontró en la tesitura. ¿Qué hago? ¿Sigo como mi padre, como mi abuelo? ¿Seguimos la vida? No les había ido mal, pensaban. Podríamos simplemente seguir, porque a veces los cambios pueden traer situaciones de conflicto, pueden traer problemas. Pero vemos que Josías no dejó que su vida estuviera determinada por lo que conocía. No dejó que su vida estuviera determinada por su familia. No dejó que su vida estuviera determinada, condicionada por lo que los demás hacían o pensaban. ¿Cuántas veces no nos pasa a nosotros que vivimos condicionados por lo que conocemos? Tenemos hasta el refrán, ¿verdad? Más vale malo conocido que bueno por conocer. Es esa tendencia, ¿verdad?, a mantenernos en la costumbre. ¿Quién quiere molestar a su familia? Decidimos sin ofender a la familia. Y por supuesto, ¿quién quiere ser un bicho raro en su comunidad? Y nos importa mucho lo que piensan los demás. A Josías le pasaba lo mismo. Él era un rey que recibía un legado, pero él tuvo que tomar una determinación. Esa herencia que tenía no era un carril de vía única que no le dejaba opción. Él decidió y buscó la voluntad de Dios, leyó la palabra de Dios y buscó y consultó al Señor. Nos dice el texto bíblico que fue a buscar palabra de Dios a través de su profeta, que en esta ocasión, interesante, era una profetisa. La profetisa Hulda, nos dice el texto bíblico en el capítulo 22. Y eso que era un tiempo en el que había otros profetas muy conocidos para nosotros, ¿verdad? Hulda no es una profetisa conocida para nosotros, pero es la que consultó Josías, siendo el tiempo de Jeremías y de Sofonías, que eran contemporáneos. Pero el rey consultó a esta profetisa que le dio las palabras que antes hemos leído. Y vamos a pararnos brevemente en estas palabras que esa mujer de Dios le trae al rey por boca de parte de Dios mismo. En primer lugar, cuando ella recibe a los emisarios del rey buscando palabra de Dios, lo primero que hace es decir y reconocer que Josías había oído las palabras del libro. Es decir, que Josías había encontrado la palabra de Dios y había dejado que ésta hablara a su vida. Había sido la palabra de Dios la que había conmovido su interior. Había sido la palabra de Dios la que le había hecho ver el camino equívoco que habían llevado su padre y su abuelo, y además, como la profetisa también le compartió, las consecuencias trágicas que habría de tener el hecho de no obedecer la palabra de Dios. Pero dice, tú, Josías, oíste las palabras del libro, oíste la palabra del Señor y no la palabra de los hombres. Además de eso, la profetisa le dice que él tuvo un corazón tierno,
se enterneció su corazón. Dice que rompió sus vestiduras, que es un gesto verdaderamente de expresión de lo que está pasando dentro de sí, de arrepentimiento, de quebrantamiento, de darse cuenta de qué camino tan erróneo había seguido hasta ese momento. Hay un viejo himno que dice, ¿verdad? Sembraré la simiente preciosa, ¿verdad? Y ahí en las estrofas dice, sembraré en corazones de piedra, pero después sembraré en corazones de carne. El corazón de piedra no cambia. El corazón de piedra, ¿verdad? Pero aquí Josías tuvo un corazón sensible, un corazón de carne. Usando la parábola del sembrador, ¿verdad? Esa buena tierra donde la semilla caló y dio buen fruto. Él tuvo un corazón tierno, sensible al propósito, a la voluntad de Dios. Y por tanto, cuando oyó la palabra, y fijaros lo que dice después en el Nuevo Testamento el apóstol Santiago, no seáis solamente oidores, sino hacedores. Y Josías estaba en esa idea. Escuchó la palabra de Dios, se enterneció su corazón, se quebrantó arrepentido y se humilló delante del Señor. Reconoció que su dirección, su forma de hacer las cosas hasta ese momento eran erróneas, eran equívocas, que habían estado de espaldas a Dios, aunque ellos pudieran pensar que llevaban el nombre de Dios. Se humilló delante del Señor. Y creo que todos sabemos, porque lo hemos leído, qué fue lo que pasó. A pesar de que las palabras eran de censura y de condena al pueblo de Israel, por haberle dado la espalda a Dios, por llevar el nombre de Dios y sin embargo ofender a Dios con su forma de ser, con su forma de actuar, el Señor le dice a Josías, yo te recogeré. No dejaré que el mal que está anunciado para el pueblo te llegue a ti, porque tú te has arrepentido. Y creo que esto es para nosotros un ejemplo, una señal muy importante de lo que también el Señor quiere de nosotros. Nosotros, como hemos visto antes, podemos caer en esa esquizofrenia de llevar el nombre de Dios, de llevar el nombre de Cristo y vivir de espaldas a Dios, vivir de espaldas a Cristo. Por eso la palabra del Señor nos llama, nos anima, nos exhorta a que tomemos el control de nuestro camino, de que busquemos dirección para nuestras vidas y que esa dirección apunte a Jesús. Que nosotros también tenemos que escuchar las palabras del libro. Nosotros somos llamados a escuchar la palabra de Dios, a escuchar su voluntad. Dios tiene un propósito para tu vida. Dios tiene un plan para cada uno de nosotros. Dios tiene un proyecto para su iglesia. Y ese proyecto está en las Escrituras, está en Jesucristo, al que no podemos conocer si no vamos a la Biblia. Por eso necesitamos una y otra vez escuchar la palabra de Dios, escuchar su voz que tiene propósito para cada uno de nosotros y hacerlo con un corazón sensible. De nada sirve pelearnos contra Dios. ¿Qué le dice el Señor a Pablo cuando tiene a Saulo, cuando tienen el encuentro en el camino de Damasco? Le dice, Saulo, Saulo, dura cosa te es que dar coces contra el aguijón. Es absurdo pensar que podemos pelear con Dios y ganar. Por eso la palabra de Dios nos invita a tener un corazón tierno, es decir, un corazón sensible, un corazón receptivo a lo que Dios quiere para nuestras vidas. El Señor quiere que nos humillemos delante de Él. Y humillarse, que siempre tiene ese contexto, ¿verdad?, para nuestro orgullo, pues una palabra un poco fea, pero humillarse no es nada más ni nada menos que reconocer al Señor en el primer lugar de nuestras vidas. Humillarse delante de Dios no es perder nuestra dignidad, sino es ganarla, porque dejamos que el Señor sea el que tome el control de nuestra forma de pensar, de nuestra forma de hacer, de nuestra forma de actuar. Cuando el Señor está en nuestras vidas, cuando nos hemos humillado y reconocido que a quien necesitamos es a Él, en nuestras vidas hay bendición. Porque nuestro Dios es un Dios de pacto, es un Dios cercano, es un Dios que quiere
formar vida con nosotros. Por eso el Señor le dijo a Josías: yo te recogeré y te libraré del mal que estaba anunciado. Y es la misma promesa que el Señor nos hace a nosotros. Si nosotros nos humillamos delante del Señor, si escuchamos su palabra, si realmente abrimos nuestro corazón a Él, el Señor nos recogerá, el Señor nos rescatará. Y ese es el reto para nosotros en el día de hoy. Hay muchos caminos. La palabra de Dios dice que hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero cuyo fin es la perdición. Hay caminos que nos pueden parecer los adecuados porque son los que hemos conocido toda la vida. Es que esto es lo que han creído mis padres. Es que esto es lo que han creído mis abuelos. Esta es la religión de toda la vida. Es que en casa siempre lo hemos hecho así. Es que mira, todo el mundo a mi alrededor actúa de la misma manera. Esas son formas de excusarnos a nosotros mismos y dejar que sean las circunstancias las que nos dominen y determinen el camino que tenemos que andar. Pero hay una opción mejor, que es aceptar a Jesucristo, que Él es el camino, que Él es la verdad, que Él es la vida. Dejar que esa sea la senda por la cual nosotros caminemos, porque es una senda que trae esperanza, es una senda que nos acompaña en los momentos difíciles, es una senda en la cual nunca caminamos solos, porque el Señor está con nosotros. Jesús es la esperanza para nuestras vidas. Y en el tiempo en el que vivimos, en el que siempre estamos pensando en tomar decisiones, la mejor decisión que podemos tomar es seguir a Jesús. Pudiera darse la situación de que quisiéramos simplemente seguir como estamos. Algunos dicen: es que estoy bien como estoy. Otros simplemente no saben qué dirección seguir. Otros simplemente se dejan llevar. Pero la palabra del Señor nos dice que el camino a la vida, el camino de esperanza, el camino que transforma nuestra realidad, el camino que realmente cumple el propósito de bendición de Dios en nosotros, es seguir a Jesús. Y ese es el llamamiento de la palabra de Dios para nosotros en este día. Josías miró y Josías valoró lo que había sido el camino del pueblo con su padre y con su abuelo. Y él podía haber dicho: bueno, el camino está hecho, yo lo seguiré. Pero él se dio cuenta de que había un camino mejor, que era el camino que Dios había mostrado por medio de su palabra. Y esa es la misma realidad que nos habla a nosotros hoy. El Señor nos ofrece un camino de vida, un camino de eternidad, un camino de transformación. Y en esta tarde me gustaría que esa fuera la opción que nosotros tomamos. Hay muchos caminos, sin lugar a duda, pero ninguno mejor que Jesús, porque Él es el camino a la vida eterna. Quiera el Señor que esa sea nuestra opción y que cuando vayamos dando nuestros pasos, sean pasos siempre en la dirección que el Señor Jesús ha marcado para nosotros. Que Él nos bendiga. Y habrá allí calzada y camino, y será llamado camino de santidad. No pasará inmundo por él, sino que él mismo estará con ellos. El que anduviere en este camino, por torpe que sea, no se extraviará. No habrá allí león, ni fiera subirá por él, ni allí se hallará, para que caminen los redimidos. Y los redimidos del Señor volverán, y vendrán a Sión con alegría, y gozo perpetuo será sobre sus cabezas, y tendrán gozo y alegría, y huirán la tristeza y el gemido. Sí, Señor, que este sea el camino que nosotros transitemos, Padre Santo. El camino en el cual tú traes bendición, en el cual tú traes cuidado. Es verdad, Señor, que en nuestra experiencia cotidiana el camino tiene baches, a veces tiene curvas complicadas, pero sabemos, Padre Santo, que tú estás siempre ahí, haciendo que no dejemos de avanzar y llevándonos a esa meta que en Jesucristo es la vida eterna. Por eso, Señor, nosotros queremos ser gente y un pueblo con determinación. Que no sean las circunstancias los que determinen lo que somos y hacemos,
sino que sea, Señor, nuestra voluntad de acogernos a tu Hijo Jesucristo y con fe hacerle el Señor de nuestras vidas. A Él sea la gloria. Bendícenos, Padre Santo, en la semana que comienza. Que tú seas nuestro guardador, nuestro sanador, nuestra provisión, y que nosotros, Señor, seamos un fiel testimonio del camino de Jesucristo. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión de su Santo Espíritu sea con todos y cada uno de nosotros. Amén.